Bueno, bienvenido, querido hermano, al cuarto domingo de cuarentena, este domingo aquí nuevamente, usando toda la tecnología para poder juntarnos. Mirá cómo será la tecnología. Ayer estuve reunido con un grupo de pastores de toda Europa, acá sentadito en casa. Dentro de un rato voy a estar predicando en Coronel Suárez, a 700 kilómetros de Rosario. Algunos que se quejan de que viajo mucho, veces estoy predicando y sin embargo me quedo acá en casa. Pero bueno, es grato poder volvernos a juntar y tener un tiempo de comunión, tener un tiempo de alabanza al Señor. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a alabarle. Los hermanos hemos preparado 2 coros para que cantes en tu casa con nosotros, para que adores al Señor. Así que vamos primero con esto. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
De abrir mi corazón y percibir el silbo de tu voz. Celebro tu amor, tu inagotable amor. Mi copa se desborda al beber de ti, Señor. Embriagas mi existir, completo estoy en ti. Me bastas y hoy te quiero bendecir. Me basta con tu amor, me basta con tu luz, me basta con saber que tú eres Jesús, mi fuente, mi porción, Dios es mi salvación. No necesito más, estás en mí. Me basta con tu paz, me basta tu amistad, me basta recordar, nada me faltará. Me alcanza esta canción de abrir mi corazón y percibir el silbo de tu voz. Celebro tu amor, tu inagotable amor. Mi copa se desborda al beber de ti, Señor. Envías mi existir, completo estoy en ti. Me bastas, hoy te quiero bendecir. Me bastas y hoy te quiero bendecir. Bueno, en principio estamos hablando del milagro de la tecnología que acorta las distancias, ¿no? Hoy tenemos el gusto de que va a predicar un hermano que vive exactamente a 13.000 kilómetros de aquí. Vive en Córdoba, pero no en Córdoba, Argentina, sino en Córdoba, Andalucía. Es el pastor Ángel Bea. Lo conocemos a David ha estado con nosotros, que es su hijo, y Ángel es un hombre sólido en la palabra, por eso lo he invitado a que comparta una palabra particular, especial para nosotros, así que te invito a que disfrutes el ministerio de la palabra. Saludos a los hermanos y hermanas de toda la iglesia a la cual van dirigidas estas palabras, especialmente a nuestros queridos hermanos que conocemos
nuestros amados Claudio y Daniela. Saludos también de la iglesia de aquí en Córdoba para todos vosotros. Os llevamos en el corazón, queridos hermanos. Ha sido un gran privilegio que hayamos contactado después de unos casi 40 años que nos visitó el querido hermano Jorge Imitián aquí en Córdoba. Incluso estuvo en nuestra casa y fue una gran bendición tenerle con nosotros también en nuestra iglesia. Ahora, después de tantos años, me alegro muchísimo y que este contacto sea a través de nuestro hijo David Bea, que en aquel tiempo tenía como unos 9 o 10 años. Como se suele decir, los caminos del Señor son inescrutables y también inesperados. Por supuesto, es una gran bendición para mí esta invitación para predicar este día y estar con vosotros, aunque sea por este medio, pero también es una gran responsabilidad el hacerlo. La verdad es que no se me da muy bien hablar al aire sin tener gente delante a los cuales yo pueda estar viendo la cara. Espero que el Señor me ayude y tenga misericordia de mí, así como también de vosotros. Vamos a considerar en esta mañana el Salmo 11. Vamos a considerarlo, a tener una reflexión sobre lo que nos enseña este breve salmo. Vamos a leer el Salmo 11. Dice: En el Señor he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Esas son las palabras centrales, más o menos, sobre las cuales quisiera centrar más la reflexión. Pero vamos a ver esta declaración dentro de lo que es el contexto del Salmo. En la vida se presentan situaciones muy diferentes, pero lo cierto es que a veces se nos presentan algunas difíciles y otras muy, muy difíciles. Sobre todo ahora, con este tiempo de pandemia por causa del coronavirus, estamos todos confinados. Han sucedido y están sucediendo continuamente muchos contagios y muchos fallecimientos por esa causa, y está trayendo mucho dolor, muchos inconvenientes, y las consecuencias de esto todavía no las sabemos del todo. No sabemos el tiempo que estaremos confinados y sobre todo no sabemos, como dije antes, las terribles consecuencias que todo esto podrá traer en la esfera económica, social, política, etc. También se crearán situaciones muy difíciles a efectos personales, matrimoniales, familiares, etc. A eso lo llamamos crisis. Las crisis son situaciones graves y decisivas que ponen en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Nadie de los que me están oyendo podrá decir que no ha pasado por crisis en su vida alguna vez. Y si por causa de la edad, que sea joven, no la ha pasado, sin duda llegará el momento que la pasará. No obstante, las crisis siendo situaciones que revisten ciertos riesgos y peligros, pueden aprovecharse como oportunidades para el crecimiento personal, matrimonial,
familiar, etc. Lo importante es que estemos preparados, y cuanto más preparados estemos, más posibilidades tenemos de salir airosos de las crisis. Porque por otra parte, las crisis ponen de manifiesto nuestras debilidades, nuestras limitaciones e incluso nuestra impotencia. Hay situaciones en las cuales nos vemos desvalidos y sin fuerza para seguir. En muchos casos, aunque salimos airosos y con alguna ganancia personal, hay mucho también que se pierde en el camino. Pero por otra parte, si lo que se pierde es negativo, lo malo, entonces no habría que lamentar mucho. A veces puede que perdamos algo que apreciamos mucho. En tal caso, incluso la pérdida podría contribuir a templar y acrisolar el carácter. El Señor sabe todas las cosas. Puedo recordar un caso que me viene a la mente, y que lo tengo siempre como un recuerdo, en lo cual podemos apreciar lo que Dios hace cuando una persona pasa por una crisis y aparentemente ya no tiene remedio. Se trata de un hermano al que conocíamos como el hermano Padilla, que a mediados de los 70 se levantó en la noche en su casa y tropezó de frente con una puerta, dándose de golpe en la frente, y tuvo un gran desprendimiento de retina. El hombre se quedó ciego. Era un empresario exitoso, miembro de una iglesia de las llamadas asambleas de hermanos, y pasó por una crisis terrible cuando supo que no podía recibir más la vista. Una crisis tremenda. En esos casos siempre uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin recibir una respuesta satisfactoria, clara, del por qué. Sin embargo, el querido hermano Antonio Padilla pudo, aferrándose al Señor, ver cómo en medio de su desgracia el Señor pudo usarlo. Tuvo que aprender braille, y a través de ese sistema no solamente aprendió, sino que se dedicó a la evangelización de los invidentes, prácticamente llegando a todo el territorio nacional, y a medida que iba pasando el tiempo traspasó también el Atlántico, llevando el evangelio a invidentes en otros países de Latinoamérica. Murió hace algunos años, muy mayor, pero en el pueblo evangélico era muy querido precisamente por haber visto cómo el Señor obró en medio de su tragedia personal, y cómo fue muy usado, quizás más usado que si hubiese permanecido, si no hubiese tenido el accidente, si hubiese conservado la vista, mucho más. Así que aún en medio de las crisis podemos ver orando al Señor para producir algo bueno, y a veces algo mucho, mucho y más superior de lo que teníamos. El Señor sabe todas las cosas. De todos es conocida la historia de Joni Eareckson, que con 17 y 18 años fue a bañarse y se lanzó a un lugar que no conocía bien y quedó parapléjica, y también sufrió una crisis tremenda. Muchos habréis leído el libro suyo, Joni, y cómo fue usada por el Señor para llevar el consuelo a tantas y tantas personas inválidas que estaban en su situación más o menos. Y aún en las campañas del famoso predicador Billy Graham, ella pudo testificar de cómo, después de una grande crisis en su vida, el Señor la llevó adelante, llevando un ministerio precioso a las personas que estaban padeciendo lo mismo que ella.
Otra posibilidad que no la recomendamos es maldecir nuestro sino, la vida, y vivir amargados el resto de nuestros días. Pero evidentemente esa no sería la actitud mejor que hemos de tener como creyentes que confiamos en la providencia y en la provisión de Dios para todos y cada uno de nosotros, tanto en los tiempos buenos como también en los tiempos malos. Entonces empezamos ponemos nuestra atención en la primera declaración, que es una declaración de confianza, una confesión de fe por parte del salmista. Dice: en el Señor he confiado. Él mira su pasado hasta ese difícil momento en el cual algunos le dan un consejo para que huya y ponga a salvo su vida. Él pasó por muchas dificultades antes de llegar a ser rey, que parecía que iban a impedir el propósito de Dios para con su vida de llegar a reinar sobre Israel. Y posiblemente, y luego también incluso cuando reinó, que tuvo algunos golpes de estado dados precisamente por algunos de sus hijos, pero él hace una declaración de confianza: en el Señor he confiado. Y ahora que estamos pasando por este tiempo de crisis, que para unos será más grave, para otros menos grave, y todavía para algunos de nosotros no hemos notado la diferencia, sin que no por eso no nos duela en nuestro corazón lo que están pasando otros, es que tenemos que empezar el día haciendo una declaración de confianza y mantenerla a lo largo del día. En el Señor he confiado, en el Señor confío. Y cuando llegue la noche, irnos a dormir manteniendo esa declaración de confianza. En el Señor he confiado. Porque en medio precisamente de las crisis podemos recibir algunos consejos que son desmoralizadores. Y eso es lo que ocurre en el caso de David. Recibe un consejo desmoralizador. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte? Y le estaban diciendo en alguna situación que él estaba pasando de peligro: escápate, pon a salvo tu vida. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado, porque los consejos desmoralizadores no vienen de los verdaderos amigos. Hace falta sabiduría para determinar cuándo los consejos son sabios y prudentes, que nos avisan de peligros y de posibles fracasos. Entonces haremos bien en seguirlos. Pero cuando son desmoralizadores y nos invitan a traicionar nuestra fe o abandonar una obra a la cual hemos sido llamados, entonces hemos de mantenernos firmes y resistir dichos consejos. Recordamos a Nehemías cuando él estaba edificando la muralla de Jerusalén, que estaban destruidas. Y venían los enemigos, querían hablar con él, dialogar con él, pero era para apartarle de la obra que estaba realizando, que era algo tan importante en ese tiempo para la reconstrucción no solamente de la muralla, sino para la unificación de la ciudad de Jerusalén. Y él no se dejó engañar. En el caso de Job, con todo lo que estaba sufriendo, llegó su esposa y le dijo: ¿todavía mantienes tu integridad después de lo que estás sufriendo, después de lo que te ha sucedido? Maldice a Dios y muérete. Pero Job no se avino al consejo de su esposa, que tenía una visión totalmente distorsionada de la providencia, de la soberanía de Dios. Así que necesitamos de amigos sabios que en determinados momentos puedan aconsejarnos sabiamente.
Entonces David, en este caso y ante esos consejos desmoralizadores, no ve razones por las cuales deba huir. Más bien se aferra a la fe que le ha caracterizado siempre. En el Señor he confiado. No voy a atender a esos consejos que vosotros me dais. ¿Recordáis lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 5? Dice, estad firmes y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, cuando se sufre, cuando se pasa por crisis, es cuando nuestras facultades se debilitan en todos los aspectos y corremos el peligro de tomar decisiones equivocadas. Nos deprimimos, nos podemos deprimir, sufrimos toda suerte de tentaciones para abandonar, para hacer esto, para hacer lo otro. El diablo está alrededor buscando a quien devorar y se aprovecha poniendo pensamientos en la mente para que sigamos sus directrices, pero no tenemos que hacer caso. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo y el Señor es poderoso para mantenernos firmes considerando el camino al cual hemos sido llamados, la meta a la cual hemos sido llamados, y no vamos a abandonar porque nos lleguen consejos desmoralizadores por aquí o por allá. En el Señor he confiado. Pero la peor crisis no es la que podemos recibir nosotros a nivel personal. La peor crisis se manifiesta aquí en estas palabras. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dice David. La peor crisis que puede venir sobre una persona, familia, sociedad, no es la económica o la causada por la enfermedad. Con todo y ser malas, la peor crisis que puede venir sobre una sociedad es que los fundamentos morales y espirituales se derrumben y lleguen a ser completamente extraños a esa sociedad. David describe el ambiente violento que se daba en ese tiempo en su pueblo. Lo describe y es en una situación en la cual los malos matan a los restos de corazón, así. Y los restos de corazón se entienden en razón del carácter ético de su vida. No se avienen a hacer el mal. No se avienen a hacer el mal en todas sus formas. A la corrupción, a la inmoralidad, al gamberrismo. Porque otros lo hagan, porque la mayoría lo hagan. No hacen el mal por ganancias deshonestas, no se juntan con los malvados ni los quieren en su compañía. Los restos de corazón son semejantes a aquel justo que se nos presenta en el Salmo 1, que no anduvieron en consejo de malos, ni estuvieron en camino de pecadores, ni se sentaron en compañía de los que hablaban mal contra su prójimo. ¿Y de dónde sacaban la luz para un comportamiento tan diferente al de los malvados? De la ley del Señor. La ley del Señor. Dice el Salmo 1 que el justo es bienaventurado y que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. A eso se refiere David cuando hace referencia a los fundamentos, la ley del Señor, tan alabada por los justos del Antiguo Testamento. El Salmo 119 es un canto al valor de la ley de Dios, igualmente el Salmo 19. Pero si la ley divina se desprecia y desaparece de la enseñanza de los ciudadanos, ¿qué es lo que quedará? Nada. A veces he contado el ejemplo que estaba en una casa visitando a unas personas mayores
unas personas mayores que el marido, concretamente el padre de aquella familia, se burlaba de mí años antes. Y decía, pero hombre, tú como siendo ya tan mayor, ¿cómo puedes creer en esas cosas? Esas cosas que tú me dices. Se burlaba, se reía, con sarcasmo. Pero tuvieron una desgracia de una persona enferma en su familia. Y yo iba a visitarle semana tras semana. Y me sentaba con ellos en la mesa, con el braserito, con el brasero. Y les hablaba de la palabra del Señor. Y hubo un momento en que llorando me dijo, pero Ángel, estas cosas, ¿cómo nos enseñan en los colegios? Si yo hubiera conocido estas cosas antes, nosotros hubiéramos educado a nuestros hijos de otra manera y nos hubiéramos evitado muchos sufrimientos. Así es, efectivamente. Pero estando en eso, llegó uno de los hijos, unos 30 años así, y cuando me oyó me dijo, pero hombre, es que todo lo que Dios nos prohíbe es lo que a nosotros nos gusta más. Y le dije, sí, para ti es que Dios quiere molestarnos a nosotros, quiere hacernos mal, quiere que no vivamos a gusto, que no seamos felices. Hombre, eso parece. Entonces le dije, ¿has venido en coche? Y me dijo, sí. Digo, ¿qué te parece si cuando salgáis, venía con su esposa, el coche no está, te lo han robado? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tal? Y dio un salto y dice, hombre, eso está mal. Digo, a lo mejor ni lo has pagado todavía, lo estás pagando. Y viene otro y se lo lleva. Pero ¿qué te parece si mañana un amigo tuyo íntimo te dice, ven, que quiero hablar contigo una cosa muy delicada? Y te dice, oye, mira, puedo decirte con datos muy ciertos que tu mujer te la está pegando con otro. Y te puedo llevar al lugar y la hora. ¿Cómo te sentaría? ¡Hombre, la mato! Digo, en el primer caso, no robarás. Dios quiere que se respeten las propiedades ajenas, que trabajemos con nuestras manos para ganar nuestro propio pan. En este segundo caso, uno de los mandamientos dice, no adulterarás, porque el adulterio hace mucho daño, traiciona los principios, el pacto que se hizo un día de guardar fidelidad a la esposa, al esposo. Y se hace un daño terrible cuando se traiciona ese pacto. Pero no solamente al matrimonio, a los hijos si los hay. Se rompen los matrimonios, se rompen las familias. No adulterarás. Pero ¿qué te parece si mañana también viene alguien y te dice que algunos están levantando un falso testimonio de ti y están arrastrando tu nombre y tu honorabilidad por los suelos ante la gente? Que eso es un delito. Nadie creo que se deba atrever a hacer eso, pero a veces se hace. Y se hace de manera muy sutil, de tal manera que no se puede mostrar. ¿Cómo te sentarías? ¡Hombre! Digo, no levantarás falso testimonio. No hablarás contra tu vecino y sobre todo de una manera falsa. Digo, así podemos seguir con todos los mandamientos de la ley de Dios y te darás cuenta que a través de esos mandamientos no solamente Dios nos muestra su voluntad, sino que nos enseña cómo debemos de relacionarnos no solamente con Él, amar a Dios sobre todas las cosas, sino también amar al prójimo como a ti mismo, que no queremos para el prójimo lo que no queremos tampoco para nosotros mismos. Y eso es porque Dios nos ama. Dios no nos quiere complicar la vida la complicamos nosotros, por rechazarle a Él, por rechazar los mandamientos, ¿entiendes? Dice, hombre, viéndolo de esa manera, claro,
Así que allí donde no se aprecia la ley del Señor, donde no se conoce y no se honra la palabra, la justicia no existe o se ha corrompido, el mal campa a sus anchas y los justos y rectos de corazón no tienen quien les defienda. Países en los cuales te pueden matar por robarte un móvil. Asesinatos por parte de jóvenes adolescentes guiados por personas mayores. Policías que se ponen de acuerdo con ladrones para que una vez llevado a cabo el atraco no se les persiga, sino que el policía se lleva parte del botín. Políticos corruptos, jueces corruptos, gente sin conocimiento ni amor por la justicia y para las cuales los bienes de los demás les pertenecen porque sí, y para los cuales las vidas de los demás no tienen valor alguno. Así llegó a ser el pueblo de Israel en muchas ocasiones. ¿Por qué? El profeta Oseas nos dice por qué. Él dijo de parte de Dios: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Oseas 8:12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Por eso el mismo profeta diría: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento de la ley divina. No porque no la tuviera, sino porque la menospreció. La puso a un lado. Y cuando eso ocurre, los resultados no se dejan esperar. El profeta Isaías nos pone de manifiesto al definir el carácter moral y espiritual del pueblo de Israel. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, y los que pagaban las consecuencias eran los justos, las viudas, los débiles, las viudas, los huérfanos, el extranjero, los pobres en general. Por eso el profeta Isaías llama en el capítulo 58 de su libro al verdadero ayuno, que no era tanto el darse golpe de pecho y dejar de comer, ayunar, no. Hacer justicia al agraviado, atender al huérfano y a la viuda, que a los pobres y caminantes albergáis en la casa. Ese es el verdadero ayuno que Dios aprecia. Las sociedades, cuando se corrompen, son semejantes a la gente que fue destruida en el diluvio y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Injusticia, corrupción a todos los niveles y violencia de unos contra otros. Por eso aún el mismo Señor se refirió en algunas ocasiones a esta gente antigua, asegurando que al final de los tiempos serán semejantes a ella. En la venida del Hijo del Hombre dice: será como en los días de Noé, que estaban casándose, dándose en casamientos, y la tierra estaba llena de corrupción y de violencia. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? David se hace a sí mismo un llamado a la cordura. No hace caso de los consejos desmoralizadores y se hace a sí mismo un llamado a la cordura. Hagámonos en esta mañana, en este día, un llamado a la cordura. Y el llamado a la cordura es aquel que nos indica el punto de referencia al cual hemos de mirar. Aquel que nos indica el verdadero camino a seguir y aquel que se relaciona con la verdad de Dios, que Dios nos enseña en su palabra. Jeremías, creo que es el profeta que dice: preguntad por las sendas antiguas, averiguar cuál sea el camino, las sendas antiguas, que a veces se olvidan, pero que son las mejores porque fueron las sendas que Dios nos mostró años ha. Y seguid por ellas, seguid por ellas. El Señor nuestro Dios es el punto de referencia, el camino a seguir y el que nos ha mostrado la verdad. Por tanto, todo consejo debería ajustarse a esa realidad para poder decir con David: en el Señor he confiado. Estas son unas palabras que vamos a encontrar a lo largo y ancho de los salmos, que son conversaciones con Dios desde lo más profundo del corazón. Conversaciones con Dios y a veces respuestas que el Señor da
al salmista que está orando desde lo más profundo de su corazón, a veces en crisis, a veces en situaciones muy difíciles. Sale un clamor y el Señor mismo contesta. Y la respuesta que se da, la más cuerda respuesta que se da David, o una serie de respuestas, empieza con: el Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. ¡Qué tremenda declaración! El israelita sabía que el templo o el tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, donde iban los israelitas para presentar adoración al Señor por medio de los sacrificios que Dios había determinado para que ellos pudieran encontrar la paz, el perdón, la reconciliación con Dios. Y alrededor del cual, tabernáculo o templo, se realizaban las distintas festividades que alegraban el corazón del pueblo después de haber presentado los sacrificios y haber recibido ese perdón y esa paz. Pero de todas maneras, David, al igual que su hijo Salomón, sabían que el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, dijo Salomón en la inauguración del templo. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Dios no se limita, ni nosotros podemos limitarlo dentro de las cuatro paredes de un local, de un templo, de una catedral, por muy grande que sea. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, dice en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Dicho de otra manera, que los hombres desvirtúen, tuerzan, neutralicen, ignoren o invaliden la ley, atentando contra todo derecho divino y humano, eso lo único que hará es perjudicar a los hombres mismos, pero a Dios no le afecta. Él sigue en su trono. A Él no se le escapa nada. Él es el Dios soberano, un Dios providente. En su providencia todo lo tiene controlado. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, como lo tenía el rey David. Por eso David, el autor del Salmo, nos anima a levantar la vista por encima de nuestra realidad presente, que ahora todavía se puede sobrellevar, pero no sabemos dentro de un mes, de 2 meses, de 3 meses, qué va a pasar. Y nos anima a poner la mirada por encima de nuestra realidad presente, sea cual sea, para contemplar otra realidad que está muy por encima de los desalentadores hechos que a menudo nos desaniman. Las realidades mayores se esconden de las que nosotros vemos y éstas quedan muy pequeñas al lado y en comparación con aquellas. Porque, como dijo el apóstol Pablo, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 16 a 18. Incluso si toda la sociedad y aún la misma ciudad se viniera abajo. La Biblia dice que hay una ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Y desde su trono se aprecia en el Salmo que Dios lleva a cabo dos acciones divinas. Después de afirmar que aunque los fundamentos se estaban destruyendo, Dios sigue en su trono, también realiza y realizará 2 acciones. Una en relación con los justos y otra en relación con los malos. Miremos lo que dicen los versículos 4 y 5. Sus ojos ven, dice del Señor, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo. Estas son expresiones antropomórficas, párpados y ojos. Hacen referencia al hecho de que Dios ve, conoce, o sea, que tiene conocimiento minucioso de lo que pasa aquí en la tierra y de lo que hacemos unos y otros. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él.
Dios no pierde cuenta de los sufrimientos de sus hijos e hijas. Conoce hasta el más mínimo detalle de lo que les pasa. Dios conoce de la situación de los justos que sufren a causa de los violentos, a causa de la corrupción, a causa posiblemente de enfermedades. Y no los dejará en su necesidad, sino que los fortalecerá, los consolará, los animará y los acompañará a modo de pastor durante toda la travesía de su a veces dura, muy dura vida. Mientras tanto, las pruebas por las cuales atraviesan los justos servirán en alguna medida. Solamente el Señor lo sabe, y el que padece las pruebas y recibe esto que voy a decir lo sabe o lo sabemos, para fortalecer la fe, acrecentar la esperanza y aquilatar su amor por aquel que nos llamó, Dios mismo. Al final del Salmo hay una palabra que es una preciosa promesa que se deriva del carácter de Dios mismo. Porque Dios es justo y ama la justicia. El hombre y la mujer rectos mirarán su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Esta promesa tiene que ver con experimentar la presencia de Dios durante el tránsito de la prueba. Eso lo sabían bien los justos del Antiguo Testamento, pero mucho más los santos del Nuevo Testamento, que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros mismos. Qué bella historia la historia de Corrie ten Boom, cuando estuvo en el campo de concentración. Qué bella historia, cómo aprovechó las lecciones del Señor para su propia vida y en la vida de su hermana Desi. ¿Era Desi? Creo que sí, pero si me equivoco no importa, era su hermana. ¿Qué lecciones más provechosas? Leed si podéis El refugio secreto, y también un librito que ella escribió, Misión ineludible. Aprenderemos mucho de las pruebas y de cómo el Señor las aprovecha en relación a los justos. Como dice en el libro de Hebreos, no perdamos nuestra confianza que tiene un gran premio, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En segundo lugar, la otra acción. Dado que su alma, Dios mismo, aborrece al malo, que ama la violencia, estos tendrán el juicio merecido. Los israelitas no podían olvidar nunca que Sodoma y Gomorra quedaron como ejemplo de gente impía que fueron destruidos por medio del fuego y azufre. Es posible que David tuviera en mente esa historia que quedó como ejemplo, que diría Judas, el escritor, para advertir los que siguieran su camino. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y viento abrasador. Será la porción de ellos, porque el Señor es justo y ama la justicia. Expresiones estas muy descriptivas del juicio divino sobre aquella gente injusta y corrompida de los pies a la cabeza. Pero en esta época en la cual Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, no podemos quedarnos con esa palabra final de juicio, que es cierto y que se manifestará, tarde o temprano se manifestará de acuerdo a lo que Dios ha prometido en su palabra. Muchos impíos, mentirosos, injustos, seguirán siendo lo que son porque aman la maldad y el pecado en todas sus formas. Ellos habrán destruido los fundamentos de la ley divina para ellos mismos y gran parte de la sociedad, pero la verdad de Dios seguirá en pie. El mensaje de la salvación seguirá en pie, siendo actual, y debe seguir siendo anunciado por su iglesia. Hay esperanza para muchos que no la tienen. Hay posibilidad de una vida nueva, diferente y que solamente se halla en el Señor Jesús. Fue Él quien dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y como dijo en otra ocasión, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Sin embargo, hay que decir
que esa salvación no sucede de forma automática. Nadie se salva de forma automática por el hecho de que el Señor es bueno, el Señor es amor, el Señor es muy misericordioso. Automáticamente nadie será salvado, será salvo de la condenación de su estado corrompido. Automáticamente. Es necesario que el malo admita y reconozca su maldad. Es necesario que, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, el malo proceda al arrepentimiento y se acerque a Dios a través del Señor Jesús, clamando por salvación y transformación de vida, de una vida torcida y corrompida a una vida recta y limpia, según Dios. Solo así, recibiendo la promesa de la vida eterna, tendrá paz, verdadero gozo y una esperanza cierta. No olvidemos que si bien los creyentes esperamos el día de la manifestación gloriosa de la vida que el Señor nos ha prometido, también se cumplirán las palabras del Señor respecto del final de todas las cosas. El Salmo 11 solo nos da un vislumbre cuando dice que sobre los malos hará llover el Señor calamidad de fuego, azufre y viento abrasador, porque el Señor ama la justicia. Pero habrá un día en el cual pondrá fin de forma definitiva a todo este estado de cosas. El apóstol Pedro ya anunció lo que otros también dijeron en su momento. Pero, oh amados, no ignoréis esto, que Él nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Concluyo afirmando que este salmo es una llamada a prestar atención al verdadero fundamento de la vida, que es Dios mismo y su santa ley. Este salmo nos llama a huir de las propuestas mundanas que no tienen en cuenta los fundamentos divinos, a no hacer caso de consejos que se alejan de la verdad de Dios, sobre todo en tiempos difíciles y en momentos de crisis, tal y como estamos viviendo en este tiempo. Este salmo nos anima a considerar y confiar en que Dios no perderá el control de las cosas y de nuestra vida, porque las cosas no nos vayan a nosotros como nosotros queremos. Este salmo nos anima a confiar en que nuestro final siempre será el mejor, aunque las cosas se pongan bien difíciles. Porque de Dios solamente podemos esperar lo mejor cuando hacemos lo que a Él le agrada. Aunque lo mejor no significa que no tengamos que pasar a veces por situaciones difíciles. Pero aún en esas situaciones sabemos que Él nos acompañará. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso significa que Él es el Señor del tiempo, el Señor de la historia. Es aquel que había descendido a las partes más bajas de la tierra, hablando de su humillación y de muerte en la cruz, y el que después de su resurrección subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo con su presencia, y por lo cual, siendo Dios, el Hijo de Dios manifestado en carne, lo llena todo con su presencia y puede estar con nosotros, con cada uno de sus hijos y sus hijas, a la vez en todos los sitios. Él es no solamente el omnisciente, es también el omnipresente. Es también el Todopoderoso y es también el Soberano en el cielo y en la tierra. Tal y como Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero aún en cualquier situación que pasemos, sabemos que Él nos acompañará. Tenemos que enfatizar esto. Hay un texto precioso en el Antiguo Testamento
que me viene ahora a la mente, que dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, completo, íntegro, para con Él. No tienen un corazón dividido, amando a Dios, pero amando también lo que no se debe de amar, queriendo andar en lo que Dios ordena, pero queriendo también andar en los caminos del mundo, queriendo recibir de Dios la bendición, pero a la vez participar de las supuestas bendiciones de este mundo. No, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Tiene conocimiento de todo lo que ocurre en toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón completo, íntegro, que son fieles para con Él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y que estas enseñanzas, en la medida que he podido comunicar, las que son suyas, las hagamos también nuestras en nuestra propia vida. Que las comamos, las masticamos y podamos digerirlas de tal manera que formen parte de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestros huesos, de nuestra carne, de nuestra sangre, para que cuando llegue el momento en el cual veamos que los fundamentos están siendo destruidos, y muchos de eso estamos viendo, que nosotros podamos responder como David respondió: el Señor está en su trono. Él conoce todas las cosas y Él sabrá guardar al justo de todo mal y también preservarle para la vida eterna. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.